Bueno, buenas tardes. Siempre es un honor estar aquí desde este podio de este evento tan importante, o el más importante de la cirugía en el país de Guatemala. Yo pues, tengo el orgullo de también ser cirujano, entonces es un privilegio realmente dirigirme hacia ustedes. Entonces vamos a hablar, el tema de este es un tema que es muy acorde al tema principal de este congreso, ¿verdad? Que son herramientas de investigación y de estudio. Es un poco motivacional también y pues está bien para hacer el último tema, no se van a aburrir mucho. Entonces son los modelos vamos a hablar de los modelos de simulación para el aprendizaje de cirugía laparoscópica, específicamente en la especialidad de urología. La cirugía laparoscópica fue un suceso mundial que se transformó en una exigencia de los pacientes y una obligación para los cirujanos. Con el paso del tiempo, esto ha venido sofisticándose y ha ido aumentando las indicaciones de los procedimientos quirúrgicos, por lo que realmente todo cirujano o toda especialidad quirúrgica, la laparoscopía debe ser parte del día a día, no tanto porque estamos obligados a irnos superando o actualizando, sino porque también el paciente lo va a solicitar. Que pues eso es un pequeño esquema donde cirugía, vemos cómo era la cirugía abierta en tiempos muy antiguos, ¿verdad? Donde ni siquiera se tenían medidas de sepsia y antisepsia. Esta es una nefrectomía abierta, donde podemos ver que ni siquiera tienen guantes los cirujanos y vemos un quirófano integrado con toda la tecnología actual. Entonces, el objetivo del entrenamiento fuera de la sala quirúrgica es minimizar los accidentes, ya que nosotros entrenar o practicar en modelos de simulación podemos fallar, podemos equivocarnos y aprender de estos errores sin poder lesionar o tener una complicación severa con nuestros pacientes. En el quirófano tenemos poco tiempo de exposición al instrumental, los costos son elevados ya que tenemos un entrenamiento en una cirugía en vivo donde vamos a utilizar todos los insumos que son para el paciente y el uso de quirófano. Y los errores médicos que nosotros podemos cometer por la falta de pericia o por falta de experiencia se van a traducir en implicaciones legales y éticas que van a afectar principalmente a nuestro paciente. Tenemos algunos datos históricos. Con la historia de la laparoscopía hay muchas controversias realmente. Vemos aquí que vimos dos charlas anteriores que mencionaron datos históricos. No es el objetivo de la mía. Sin embargo, sí hay muchas personas que se atribuyen a haber hecho la primera colecistectomía. Incluso aquí en Guatemala la primera colecistectomía se hizo muy pronto desde que se realizó la primera, podemos decir, a nivel mundial. Entonces, Muge es otro de los autores que se le atribuyen la primera colecistectomía laparoscópica en el año de 1985. A raíz de este procedimiento se inició todo lo que actualmente se hace laparoscópicamente. Debemos mencionar la especialidad ginecológica o los ginecólogos como los pioneros realmente de haber desarrollado esta técnica. En 1991, Kleiman, también han mencionado anteriormente, realizó la primera nefrectomía laparoscópica en un paciente anciano con un tumor sólido de 3 centímetros. Vemos que es un tumor muy pequeño, que anteriormente pues todos estos tumores, independientemente del tamaño, se hacía una nefrectomía radical. Y en el 2002, en Estados Unidos, fueron requeridos los programas de entrenamiento para implementar recomendaciones en la educación médica y alcanzar una certificación. Todo esto a raíz, ¿verdad? Como mencionábamos anteriormente, que esta es una técnica nueva, una técnica que hay que aprender, que hay que tener mucha experiencia. Entonces, principalmente en Estados Unidos, donde tienen tantos problemas médicos legales y de demandas, era muy importante que tuvieran programas de entrenamiento formales, no directamente con el paciente, para tener que todo médico que se enfrentara o realizara una cirugía laparoscópica tuviera una certificación. Fue entonces cuando se recomendó el uso de simuladores basado en la adquisición de habilidades quirúrgicas. Es muy importante mencionar el principio de Halsted. Este es un principio quirúrgico importante que nosotros lo vivimos en el día a día en nuestra residencia de cirugía, que es mirar, hacer o enseñar, ¿verdad? Típicamente, pues todos los cirujanos o los residentes jóvenes ahorita, pues sabemos que cuando nos exponemos a nuestras primeras cirugías, lo primero que hacemos es ayudar, después ya nosotros operamos y a la siguiente pues ya nos toca enseñarle a nuestros residentes que vienen atrás de nosotros. Este pues es el método tradicional del aprendizaje que es muy útil, pero para cirugía abierta. No siendo así con la cirugía laparoscópica, ya que esta técnica requiere habilidades diferentes a la cirugía abierta que la mayoría de nosotros tenemos que aprenderlas. Actualmente pues todos los residentes jóvenes pues tienen la suerte o el privilegio de que están muchísimo más expuestos a la tecnología que en años anteriores. ¿Y por qué es diferente la cirugía laparoscópica? Porque primero vamos a mencionar algunos aspectos. La orientación espacial no es la misma. Cuando nosotros asistimos o nos involucramos en una cirugía abierta,
Estamos con nuestro mentor o con nuestros cirujanos mayores, podemos ver sus manos, podemos ver los instrumentos, podemos sentir los tejidos. En cambio, en la cirugía laparoscópica, en primer lugar, tenemos que tener una orientación diferente espacial. Nosotros acá estamos operando, estamos en 3 dimensiones, teniendo un monitor en que solo tiene 2 dimensiones. Actualmente pues ya hay mucha tercera dimensión, pero convencionalmente podemos decir que tenemos que operar 3 dimensiones, pero desde 2, ¿verdad? Tenemos instrumentos largos que reducen la retroalimentación áptica. Esto se refiere a la sensación táctil. Nosotros no vamos a sentir con nuestras manos los tejidos, ni la dureza, ni la consistencia. Entonces tenemos que acostumbrarnos a esas maniobras, sentirlas a través de instrumentos largos, y que a la vez este tipo de instrumento, que tienen que ser movimientos muy finos y a distancia, nos amplifican el temblor natural que podemos llegar a tener en las manos. Pasa comúnmente que le hacemos una cirugía laparoscópica y al final, cuando nos toca ya cerrar las incisiones, a veces se hace muy difícil porque hay mucho tremor, ¿verdad?, en las manos. Tenemos que, lo que mencionaba anteriormente, ¿verdad?, la manipulación ambiental de 3 dimensiones, una pantalla de 2 dimensiones, y que se dificulta también al estarnos acostumbrando, aprendiendo esta técnica, la coordinación ojo-mano, principalmente en la cirugía reconstructiva, como las pieloplastías, las anastomosis o los reimplantes. Eso quiere decir que nosotros estamos viendo algo, pero la mano la tenemos cerca, pero la orden que nosotros estamos dando está a una distancia distinta. Y muchas veces estos tejidos son móviles, no están fijos, y esto aumenta el grado de dificultad. Y algo muy importante de mencionar con lo anterior es también que la visión que tenemos de ojo-mano, sabemos que nosotros estamos viendo lo que nuestro ayudante, nuestro camarógrafo nos quiere enseñar, por decirlo así, ¿verdad? Dependemos mucho de la persona que está dirigiendo la cámara, y muchas veces nosotros tal vez queremos ver o seguir, entonces tiene que haber un equipo, que haya una coordinación entre todo el equipo quirúrgico para poder hacer el trabajo en equipo adecuadamente, ya que podemos estar que el camarógrafo no puede enfocar lo que nosotros hacemos, no miramos lo que nosotros queremos ver. Entonces de ahí la importancia que, aparte de las técnicas quirúrgicas o las habilidades quirúrgicas, es muy importante el manejo de la cámara, que es una de las fases iniciales del aprendizaje de la laparoscopía. Entonces ya en 1980 SEM fue el primero en establecer un pelvitrainer. Como les mencionaba, los pioneros han sido ginecólogos, que él pues hizo un pelvitrainer para cirugía ginecológica, que normalmente pues es pélvica, y esto representó un paso esencial en la introducción de la nefrectomía laparoscópica, y más importante aún con el advenimiento de la prostatectomía radical laparoscópica, ya que pues estos modelos pélvicos eran pues el abordaje más importante pues, en el caso de la prostatectomía radical. Entonces vemos acá al doctor Sem, ¿verdad?, con su modelo, ¿verdad?, con su pelvitrainer, que podemos ver que pues, es una caja donde tiene los distintos puertos con los instrumentos. Vemos cómo eran de distintas las lentes. Aquí pues no había un monitor ni nada de eso, sino que era visión directa. Y pues realmente fue un pionero, ¿verdad? Aquí pues vemos ahora los modelos modernos, que ya son más anatómicos, los instrumentos también son más sofisticados, pero vemos la evolución, ¿verdad? Realmente son personajes geniales que han aportado grandes avances a la medicina. Entonces, ¿cuáles son los principios del aprendizaje laparoscópico? Pues anteriormente probablemente no se le daba tanto tiempo a eso, sino que nos tiraban directamente a enfrentarnos a esta técnica, pero principalmente tenemos 2 elementos básicos, que es la simulación y la ergonomía. Con respecto a la simulación, pues eso es todo lo que vemos, ¿verdad? Que vamos a usar distintos instrumentos y cajas que van a simular la cavidad abdominal en los pacientes para nosotros poder aprender a realizar una técnica. Entonces, en las fases iniciales, los simuladores laparoscópicos inanimados son útiles para adquirir destrezas para el manejo del nuevo instrumental y ensayar ejercicios laparoscópicos. Podemos ver que la simulación viene siendo también un aprendizaje piramidal, donde lo primero que nosotros tenemos que hacer es tener conocimiento de la patología, tener conocimiento de la técnica, pero también debemos aprender a conocer el instrumental y a saber manipularlo. Luego, cuando se aprende a manejar el instrumental con ambas manos, debemos aprender a coordinar estos movimientos con la visión directa. Coordinar nuestros ojos, nuestras manos, con el apoyo de los instrumentos que estamos utilizando. Y los ejercicios pues, se pueden realizar sobre patrones experimentales con distintos materiales, como puede ser el látex o tejidos orgánicos. Podemos adquirir habilidades quirúrgicas para efectuar maniobras con mayor complejidad técnica,
para llegar hasta la sutura laparoscópica intracorpórea, que podemos decir que tal vez es el fin primordial al que debemos llegar para poder decir que podemos tener cierta expertise en la cirugía laparoscópica. Si no sabemos hacer nudos, si no sabemos poner puntos, eso pues difícilmente vamos a poder decir que podemos resolver los casos realmente de alta complejidad. Llegando a esto hasta la prostatectomía radical, la nefrectomía parcial y las pieloplastías, que se necesita definitivamente de esto, poner suturas intracorpóreas. Vamos a mostrarles un video de los distintos simuladores que pueden ver. Aquí tenemos el crédito de los autores, ¿verdad? Puedo ver los distintos con materiales de látex. Estos modelos que actualmente pues, son muy modernos, son bastante, pues la visión, las imágenes se pueden hacer. Y aquí en este caso, ¿cómo podemos practicar poner los nudos? Es muy importante hacer, ¿verdad? Es prácticamente imposible que si no tenemos un entrenamiento previo poder llegar a hacer esto en una cirugía ya con un paciente. Se puede ver esto muy fácil, realmente al principio no lo es. Pueden ver que son modelos muy realistas, ¿verdad? Que nos permiten pues estar con esto. Y ahora pues con respecto a la ergonomía, es un factor también muy importante porque normalmente estos procedimientos pueden ser bastante prolongados, ser largos, entonces tenemos que cuidar de nuestra posición para poder aguantar también, porque si estamos cansados, agotados, podemos parar incluso hasta con lesiones, ¿verdad? Musculares. Entonces en esto se refiere básicamente que la manipulación incorrecta del instrumental y las posturas no adecuadas pueden provocar la aparición de fatiga muscular y en menor medida las lesiones musculoesqueléticas. Podemos ver aquí en la imagen, perdón, dos posiciones completamente diferentes. Normalmente así es como empezamos a operar con el paciente del extremo, ¿verdad? Es un paciente que está agachado, está encorvado, estar 2 horas, 3 horas en una cirugía así, el paciente va a parar muerto con dolor de cuello. Vemos la posición del otro paciente, el otro cirujano es una posición adecuada, en donde vemos, a esto se les hace un electromiograma, pero podemos ver la constancia y la regularidad que tienen el de la adecuada posición y lo irregular que es el que tiene una mala posición. Entonces eso es bien importante, que también eso vamos a aprender nosotros cómo es la triangulación, cómo es la adecuada posición, para que ya a la hora de tener una cirugía real podamos estar más cómodos. Entonces, ¿cuáles son las modalidades de ese entrenamiento en la cirugía laparoscópica? Son distintas modalidades las que tenemos, ¿verdad? Tenemos principalmente los simuladores, que esos pueden ser de realidad virtual basada en una computadora de alta fidelidad, puede ser de baja fidelidad o híbrido. Tenemos los simuladores mecánicos, que son los que tienen mayor acceso pues a todos los posgrados, los programas de entrenamiento, que son básicamente, pueden ser en cajas, ¿verdad? De bajo costo, incluso sin cámara, entrenadores de caja estándar como los pelvic trainers y los pelvic trainers perfundidos, que estos pues simulan bombas sanguíneas, como mencionaba anteriormente el doctor Castillo, que pueden pues ser un poquito más realistas con los órganos. Tenemos los modelos animales, que pueden ser lo que se dicen animales pequeños como ratas o conejos. Sin embargo, en urología nosotros nos dedicamos más con los animales grandes como el cerdo, debido a las similitudes que tiene con la anatomía del humano. Tenemos entrenamiento clínico, cursos cortos, programas de estancias cortas como fellowships. Hay muchos centros de entrenamiento alrededor del mundo donde se pueden tener este tipo de pasantías. Y los entrenamientos que tenemos que tener en la residencia también, ¿verdad? No todos los posgrados, lamentablemente, en estos países lo tienen, pero es algo que debería ser parte ya de todos los posgrados en todo el mundo. Y las teleconferencias, es bien importante la telemedicina o la enseñanza a distancia, es de gran valor actualmente, porque no tenemos la necesidad de desplazarnos largas distancias, cual es algo costoso, sino que desde nuestra residencia podemos estar con maestros de calidad mundial que nos pueden estar compartiendo sus conocimientos. Entonces el simulador mecánico, que es lo que más utilizamos, ¿verdad? Es una caja que semeja al abdomen, a través del cual se introducen los instrumentos laparoscópicos, los cuales son similares o los mismos que usamos durante la cirugía real en el quirófano. Pueden realizarse numerosos ejercicios, desde manipular pequeños objetos hasta realizar suturas y anastomosis. Obviamente se empieza de los ejercicios más bajos más básicos, y menos complejos para poder adquirir las herramientas, ver con el espacio, para luego pasar a procedimientos más complejos.
Aquí podemos ver pues, este tipo de pruebas, o que creo que más de alguno los ha visto, son bastante sencillos, ¿verdad? Que tenemos que mover objetos, introducirlos, esto nos va dando habilidad y a familiarizarnos con los instrumentos. Tenemos distintos materiales, ¿verdad? Como látex, donde podemos practicar los puntos y los nudos, tanto intra como extracorpóreos. Y aquí vamos a mostrar un video de lo que podemos hacer, que hay muchas cosas, depende mucho de la imaginación o lo que nosotros pues queramos hacer, pero todo esto nos sirve para familiarizarnos. Entonces podemos ver cómo se van adquiriendo las destrezas. Al principio pues solo el hecho de abrir la caja va a ser muy complejo, pero ya esta persona pues ya había dedicado algunas horas al entrenamiento. Y tiene la habilidad de con los ojos incluso de apagar la llama. Eso obviamente a la primera no lo logró, ¿verdad? Se necesita mucho entrenamiento. Tenemos otros pues, más sencillos, ¿verdad? Donde podemos ir practicando poner puntos. Se empieza primero pues, con la manipulación de la aguja. Tenemos que pensar cómo introducir la aguja hacia el cuerpo a través de un trocar también. Entonces, así es que es la forma mejor de iniciarlo. Luego de que se empieza a manipular la aguja, posteriormente ya se empieza a poder a realizar los nudos. Y tenemos acá otro tipo de simulación que en urología nos es muy útil, ¿verdad? Ya que siempre trabajamos pues siempre por orificios, usamos catéteres, usamos guías, entonces es muy importante saber la manipulación, tener esa destreza fina para poder introducir en agujeros muy pequeños estos instrumentos. Entonces todos esos son ejercicios, ¿verdad? Que haciéndolos y repitiéndolos muchas veces nos va a dar mucha experiencia y mucha habilidad para cuando nosotros ya nos enfrentemos a un caso real. Todo eso se ve muy fácil, realmente, se ve sencillo, pero... Y tenemos también simuladores híbridos, ¿verdad? Que son aquellos en los que se emplean tejidos orgánicos en modelos mecánicos, como estructuras orgánicas de cadáveres. A veces pues, se pueden hacer ciertas prácticas o entrenamientos con pelvis de cadáveres, aunque esto pues, realmente ya actualmente se hace muy poco, teniendo ya tanta tecnología, no es tan necesario. Y tenemos las bombas que semejan pulsación de bajos arteriales, ¿verdad? Entre estos modelos tenemos los modelos virtuales, que es una interfaz de computadora humano que simula un ambiente digital en tercera dimensión que permite la interacción con los pacientes. Entonces vemos toda la tecnología, tenemos hasta un poco de realidad virtual actualmente, de todo por computadora podemos simular estar realizando una cirugía. Y tenemos también los modelos animales, que son muy importantes. Anteriormente, unos años atrás, podemos decir que se utilizaban mucho los modelos animales. Con la tecnología, el venimiento de más tecnología, ya se utilizan menos por razones éticas, por las sociedades protectoras de animales, pues ya es un poquito más complejo hacerlo, porque idealmente la cirugía en animales debe hacer con el animal vivo, ¿verdad? Que posteriormente, después debe ser sacrificado. Entonces, pero es muy útil. En el caso del cerdo, ¿verdad? Por la similitud anatómica que tiene del área abdominal, ha sido el más utilizado en los entrenamientos de procedimientos laparoscópicos, principalmente en urología, hablando de nefectomías parciales, nefectomías radicales y pieloplastia. Entonces vemos aquí las similitudes de la anatomía. Esta es la anatomía de la cavidad abdominal de un cerdo, es muy parecida tanto a la posición retroperitoneal de sus riñones, la irrigación arterial y también venosa es muy similar, y pueden ver también la dirección caudal de ambos uréteres, ¿verdad? Y la longitud que tiene el abdomen. Entonces nos permite eso, tener una muy buena práctica de procedimientos urológicos. Vemos la colocación del quirófano con el cerdo, la triangulación que se puede hacer con los trócares, entonces es muy similar y muy práctico. Aquí vemos un esquema de una nefectomía parcial en cerdos, vemos cómo se expone la cavidad retroperitoneal, se hace un control vascular de la arteria renal. Vamos a ver acá. Y se procede a simular una nefectomía parcial y luego pues realizando la hemostasia del lecho que queda tumoral. Este es un esquema de una pieloplastia, ¿verdad? La patología es una estenosis ureteropiélica, esta es una cirugía reconstructiva.
También esto se puede practicar en un cerdo, ya que su pelvis renal y su uréter son muy similares. Vemos acá donde se hace la incisión lateral pélvica. Podemos introducir incluso un catéter ureteral doble J y luego pues realizar el cierre, ¿verdad? El mismo. Y acá pues ya vemos pues en vivo, ¿verdad? El cerdo. Vemos cómo triangulamos todos los principios, insuflamos con CO2, usamos el instrumental que se usa en humanos, como les había mencionado aquí, el cerdo acá está vivo, ¿verdad? Está anestesiado con una anestesia general, con medicamentos, y aquí vemos cómo se está realizando una nefrectomía radical en cerdos. Y vemos un esquema de cómo se visualiza el riñón del cerdo por la paroscopía. Entonces, en el entrenamiento vamos a tener 4 pilares, que es el conocimiento, como habíamos mencionado anteriormente. Tenemos que saber la patología, tenemos que conocer la anatomía, tenemos que observar primero cómo se realiza un procedimiento, podemos ver videos, podemos ver literatura, desarrollar las habilidades en base a la práctica, que es repetir, 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 para luego llegar a la ejecución ya de una cirugía. Es importante con esto, los centros de entrenamiento. Este es el lugar en donde yo tuve la oportunidad de entrenarme. Es un centro de entrenamiento que tiene más de 20 años actualmente, que ha tenido casi 50 fellows y aproximadamente 5.000 cursantes desde todas las especialidades quirúrgicas, donde tienen un área con 10 torres para poder hacer práctica en cajas negras, en animales, ¿verdad? Y en cirugías en vivo. Vemos que se entrena, está lleno, hay mucha docencia, que es muy importante en el entrenamiento de la laparoscopía. Pero como hay muchos alrededor del mundo donde se puede asistir a entrenarse. Y lo más reciente que tenemos ahora son todos los modelos o biomodelos que son para hacer en 3D. Los hacen con impresiones 3D que son muy similares a los órganos reales, y vamos a necesitar un esquema acá también de cómo se puede practicar la cirugía con estos modelos. Ya vamos. Esa es una nefrectomía parcial. Y ya vemos simultáneamente se está haciendo una cirugía con un modelo, con un fantoma realizado con una impresión 3D, hecho con pues, tumores reales, ¿verdad? Que se hacen reconstrucciones por tomografía para luego hacer una impresión 3D. Y es muy realista el procedimiento. Incluso estos pueden sangrar a la hora de lesionar algún vaso. Vemos cómo se está haciendo una nefrectomía parcial, una tumorectomía. Los créditos de la empresa, ¿verdad? Y aquí vemos un tumor ilial que tiene muchísima, perdón, que es mucho, no me va a correr, no. Eso. Es un tumor mucho más complejo porque es un tumor ilial. Entonces aquí pues estamos muy cerca del hilio renal, ¿verdad? Arteria y vena, mucho más complejo. Aquí tenemos que hacer un control vascular del mismo, y vemos cómo simultáneamente se está realizando este mismo tumor con un modelo biológico, pues un biomodelo impreso en 3D. Vamos a hacer los controles vasculares. Entonces esto es muy realista, estamos con el órgano, estamos operándolo realmente. Y acá pues vemos la práctica de la sutura. Y vamos a mostrar este también, que podemos decir que es el que más nos gusta, el reto más grande que podemos tener, que es una prostatectomía radical por cáncer de próstata. Tenemos una próstata con una vejiga impresa en 3D, y podemos ver cómo se puede hacer una cirugía. Este entrenamiento, pues en este curso, todos los que lo asisten al mismo hacen una prostatectomía radical con simulación, ¿verdad? Aquí hacemos todo, hacemos disección, hacemos resección, introducimos sondas, tratamos de preservar las banderetas nerviosas, tratamos de preservar continencia. Vemos aquí las vesículas seminales.
No está elevando ahí. Aquí se hizo el punto del plexo. Ahí tenemos la uretra. Este es un video de 1 minuto, ¿verdad? Pero el curso pues podemos tardarnos un poquito más, ¿verdad? Definitivamente. Y vemos ahí cómo se realiza la anastomosis de la uretra hacia el cuello vesical. Esas líneas blancas que están aquí son las bandeletas que aquí están conservadas, quiere decir que este paciente que se está operando va a conservar sus erecciones. Y vemos cómo queda la anastomosis. Entonces, pues tenemos mensajes, ¿verdad? Que tenemos que llevar, ¿verdad? Que los simuladores médicos principalmente reducen errores quirúrgicos. Eso beneficia a nuestros pacientes. El entrenamiento con simuladores médicos resulta en una disminución de estos errores. Con los procedimientos reales, los cirujanos que recibieron entrenamiento presentan tasas más bajas de complicaciones quirúrgicas, aumenta la confianza y la habilidad quirúrgica, hay mayor competencia técnica, hay mejor toma de decisiones, mayor confianza a la hora de exponerse a las cirugías reales. Permiten practicar procedimientos de manera repetitiva, lo que mejora la eficacia, disminuye el tiempo de duración de las cirugías y hay una menor conversión a cirugía abierta. El que entrena, el que usa simuladores, probablemente tenga mejores resultados que el que no lo hace. La etapa de formación quirúrgica con simuladores es esencial antes de realizar el aprendizaje de técnicas avanzadas como la prostatectomía radical, la nefrectomía parcial y la piloplastía, principalmente porque aquí se usa la sutura laparoscópica intracorpórea. Entonces, las tareas en las que persistimos no es porque se vuelvan más sencillas, sino porque nuestras capacidades han mejorado, ¿verdad? Y como pueden ver en esta imagen, lo decía al principio, toda especialidad quirúrgica debe tener como parte de su vida la laparoscopía. Muchas gracias. Esta foto, pues, la quise poner porque estábamos con el doctor González el día de ayer haciendo una pieloplastia laparoscópica, estuvimos ahí divirtiéndonos un momento. Muchas gracias.